La familia nació en el corazón de Dios y fue planeada a la perfección con la misión de que ahí nazca el amor y la unión para las generaciones futuras. Patti Garza nos enseña cómo llevar una relación sana en Cristo con cada miembro de la familia. Pero les contaba que en aquella época era como muy raro que se hablara de la posibilidad de un solo Dios. De hecho, alguien que también habló de la posibilidad de un solo Dios, pero del otro lado del mundo y sin tener ninguna relación con estas otras culturas, fue el rey poeta texcocano Nezahualcóyotl. Fíjense, cuando él habla de la posibilidad de un solo Dios, al que le llamaba Tloque Nahuac. Pero pues como que tampoco hizo mucha alaraca, porque, como les decía, se hablaba de muchos dioses. Entonces, pues tú decías, hay un solo Dios, y pues los que eran fans, ¿no? Del dios del trueno, el dios del agua, el dios del mar, pues como que se le aventaban encima, ¿no? Entonces, pues no se hablaba mucho de esta posibilidad. Entonces, ¿cómo llegaron a esta idea de un solo Dios los filósofos? Bueno, como te decía, Sócrates empieza a considerar esta idea ya desde la razón, desde la filosofía. Pero van a ser ya Platón y Aristóteles los que van a hablar más de esto. Ahora, Aristóteles era bien listo, fíjense, porque aparte era bastante diplomático. A ver, o sea, Aristóteles vio y supo que mataron a Sócrates, ¿no? Dijo, no, yo de guaje digo tanta cosa si yo no me quiero morir. Y luego, pues Platón ahí también tuvo sus temitas y demás. O sea, Aristóteles dijo, a ver, ¿cómo digo las cosas sin que todo el mundo se moleste conmigo? Porque otro tema es que Aristóteles estaba muy bien metido en la corte del rey y era el profesor, Aristóteles era el profesor de Alejandro Magno, Alexander o Magnos, que pues después fue un gran rey griego que conquistó todo el mundo conocido antes de los 32 años. O sea, todo el mundo que se conocía lo conquistó Alejandro Magno, alumno de Aristóteles. Entonces, como Aristóteles estaba bien metido en la política y todo eso, dijo, a ver, ¿cómo digo las cosas sin meterme en problemas? Entonces, Aristóteles empieza a considerar la idea de algo que él llama el primer motor inmóvil. Entonces, ¿qué es el primer motor inmóvil? Y el primer motor inmóvil, en griego se dice ou kinoumenos kinei, que quiere decir lo que mueve sin ser movido. Fíjense qué interesante cómo lo considera Aristóteles. Dice, a ver, tiene que haber algo que siempre mueva otra cosa. Y esa cosa la mueve otra cosa. Y esa cosa la mueve otra cosa. Y así sucesivamente. Todo lo que se mueve es movido por algo, hasta llegar al infinito. Entonces, tiene que haber algo que mueva a todo lo demás sin moverse. Y Aristóteles ya consideraba también aquí algo que se llaman las esferas, o lo que él le llamaba las esferas celestes, ¿no? El universo, los planetas. Entonces decía, bueno, a ver, los planetas también se mueven, las esferas celestes también se mueven, pero ¿qué mueve a las esferas celestes? Y entonces él llega a este concepto metafísico de una primera causa, de un motor que es capaz de mover a todo lo demás en el universo, pero que no es movido por nada. ¿Cómo ven? Esto está interesante, ¿no? Y esto, bueno, más adelante ya lo va a retomar Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, cuando lee a Aristóteles, dice, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo, tiene que haber algo que mueva todo lo que existe sin ser movido. Pero ese algo, dice Tomás de Aquino, es Dios, necesariamente es Dios. Ahora, ¿por qué
Aristóteles no dice la palabra Dios nunca, sino que dice motor inmóvil. Bueno, pues porque Aristóteles, volvemos a la época, Aristóteles nunca oyó hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque nació 450 años antes de Jesús. Entonces, pues no tenía la idea de Dios, no tenía la idea de Jesús, no tenía la idea de salvación, no tenía, pues, muchas ideas que vinieron con la figura de Jesucristo. Pero cuando Tomás de Aquino, más adelante, lee a Aristóteles, entonces dice, no, pues claro, es que esto encaja perfectamente bien. El motor inmóvil es Dios. Dios es aquello que mueve todo lo demás sin ser movido. Y de ahí, pues ya Tomás de Aquino también va a dar una serie de adjetivos de Dios, cosas que sabemos de Dios gracias a la filosofía, es decir, atributos de Dios. Y esto es muy interesante porque, mira, tú puedes hablar con alguien y que te diga, pues yo no creo en Dios, ¿no? Alguien que, a mí me pasa luego en las conferencias o en los cursos, que si hablo de filosofía o de otro tema, no falta el que se cree muy listillo, ¿no? Y que pues yo no creo en Dios, pues yo no tengo fe, y a ver, demuéstramelo. O pues luego también me pasa con los chavos de universidad, ¿no? Que pues no es cierto, y ya te empiezan ahí a rebatir todo, ¿no? Entonces, bueno, ok, tú me puedes, pues puedes dialogar conmigo, podemos pelear si Adán y Eva si existieron, que si no, que si la manzana, que si era manzana, que si era una pera, que si era una toronja, que si era una guayaba. Bueno, eso podríamos hablar de eso. Pero no te puedes pelear con la razón. Entonces, nadie puede pelear con la posibilidad de que todo es movido por otra cosa anterior. O sea, si yo muevo este cuaderno, nadie me puede decir, no, el cuaderno se movió solo. No, no es cierto, lo moví yo con mi mano. Y entonces, ¿qué movió mi mano? No, pues mi brazo. Bueno, ¿y qué movió mi brazo? No, pues mi manguito rotatorio de aquí de la clavícula. Bueno, ¿y qué movió la clavícula? No, pues, y así nos vamos. Podríamos pasar horas así hasta que llegue el punto de que hay algo que no es movido por nada más. Y eso sí, no me lo puede discutir nadie. Y eso es lo bonito de la filosofía, que también la filosofía ayuda a la fe, que fe y razón no están peleados. Fe y razón se complementan. Entonces, cuando la fe, como que ahí le cuesta trabajo explicar ciertos asuntos, entra la razón, entra la filosofía. Y cuando la filosofía le cuesta trabajo explicar otros asuntos, ahí entra la fe. Por eso, Juan Pablo II decía que fe y razón son como dos alas que elevan el espíritu humano hacia la contemplación de Dios. Bueno, ya me está mandando Jerry a corte, ya está de ya. Pero ahorita que regresemos, leemos las encuestas y demás. Márcame en el siguiente corte. 626-444-4445. Quiero escucharte. Márcame. Call me. No te pierdas el programa Con mi gente, con Patricia Garza. Junto con tu familia, descubre y encuentra la riqueza de la familia unida en Jesús y María. Y conoce toda la programación que tienes al alcance de tu mano a través de la aplicación de Guadalupe Radio.